¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión se me hizo tarde y armé unas enchiladas con lo que tenía en el refri. Seguramente ustedes también podrán hacerlo. Así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. Estamos listos para comenzar. Como siempre, la receta completa estará al final del video. Vamos a comenzar poniendo en una olla pequeña nuestros 2 tomates, nuestros dientes de ajo. Siempre procuren desvenar sus chiles. De esta manera no van a tener que colar la salsa. Sobre todo si es un mole que lleva semillas, le quitarías mucha sustancia colándolo. Mire, este casi no trae. A veces el chile mulato o el chile ancho vienen muy apretados. Si vienen muy apretados, no importa, no los desvenes. Solamente hay que colar la salsa más tarde. Agregamos un poco de agua y las traemos a la estufa. Encendemos a llama alta y las cubrimos. Mientras tanto, vámonos a desmenuzar nuestro pollo. Nuestro pollo es frío, así es que no nos costará gran problema desmenuzarlo. Lo puedes hacer con las manos, lo puedes hacer con la batidora o con 2 tenedores. Listo nuestro pollo, ya quedó perfectamente desmenuzado. Ahora vamos a rallar nuestro queso. Aquí tengo el rallador. Ocuparé la parte más fina. Como comenté antes, puedes rellenar tus enchiladas con quesito panela. Saben deliciosas. Realmente son deliciosas. Y si tienes por ahí algo de ajonjolí, se lo puedes poner encima a la salsita. Listo nuestro quesito. No voy a ocupar todo el trozo, debido a que solo somos mi esposo y yo. Bajamos la llama a la salsita, que ya está hirviendo. Aquí tenemos tortillas frías. Como están frías y seguramente las tenías en el refri, están húmedas. Entonces, antes de freírlas, las vamos a secar en el comal. Y vamos a calentar nuestras tortillas. Esto es para que pierdan humedad y no se te desbaraten en el aceite. Además de que la brincadera, cuando tiene mucha agua, el alimento que vas a freír, es bárbaro. Eso de estarte quemando con aceite no es lindo. Las voy a reservar en una servilleta. No las pongan sobre la encimera porque se van a sudar y vamos a perder el propósito de calentarlas. Repósenlas en algo para las cosas calientes. Qué rico huele la salsita. A mí en particular los chiles secos me encantan. No es hasta dorarlas, únicamente es cuando sientan que ya están secas, que perdieron la humedad que tomaron en el refrigerador. Las vas a ir sintiendo. ¿Ok? Y así de fácil recuperan la flexibilidad. Pareciera que están recién hechas. Aquí es cuando venimos a la licuadora. Apagamos la llama a nuestra salsa. Y vamos a pasar todos nuestros ingredientes a la licuadora. Tenemos mucho cuidado para moler, ya que estando caliente la salsa nos puede botar la tapa de la licuadora. Es por eso que siempre le pondremos un trapito húmedo encima. La detenemos bien y comenzamos a velocidad 2. Ahora podemos subirle. Ahora ya tenemos aquí una olla que vamos a precalentar y vamos a poner un poquito de aceite para sofreír nuestra salsita.
Ya está caliente nuestro aceite. Vamos a sofreír nuestra salsita aquí. No la colé debido a que desvené los chiles. Recuerden, si no los desvenaron, hay que colarla al sofreírla. Ocuparé un poco de caldo de pollo, aproximadamente dos tacitas pequeñas, para enjuagar la salsita restante de la licuadora. La agregamos aquí y vamos a pasar nuestra olla a la hornilla de atrás a llama media para que no se vaya a pegar al fondo la salsita. La movemos bien para que se combine con el aceitito. El aceitito le da muy rico sabor. La vamos a dejar hervir un momentito. Así es que, mientras tanto, vámonos a freír nuestras tortillas. Y vamos a freír nuestras tortillas. Que el aceite no esté demasiado caliente que ahuma, solamente lo suficientemente caliente para sellarlas. El propósito de pasarlas por aceite es sellarlas para que aguanten la salsita a la hora de armarlas. Es un platillo súper rápido de hacer. Las pasamos a un colador. Acá. Y va a ser hora de salar nuestra salsita. Agregaré un poco de sal, aproximadamente una cucharada pequeña. Agregaremos también una pizca de comino y una pizca de pimienta. Siempre tomen con la mano la pimienta, el comino, el orégano, la sal, lo que vayan a agregar. Porque si volteas el frasco sobre tu guisado y se te sale la tapa, se te va medio frasco y te echa a perder tu salsa. Necesitamos que se reduzca un poco, así es que la dejaré a llama baja 5 minutos hirviendo y regresamos. Ya se redujo la salsita, ya tiene cuerpo. Ya está listísima para formar nuestras deliciosas enchiladas. Pasamos por la salsita a nuestra tortilla. La ponemos así. Ponemos nuestro relleno y la doblamos a forma de quesadilla. La que sigue. Procuremos no dejar demasiado tiempo la tortilla dentro de la salsa, ya que esto podría ocasionar que se te rompa. Bien mojadita tu tortilla. Si las quieres preparar sin freír las tortillas, lo único que tienes que hacer es rellenar tus enchiladas y después ponerles la salsa encima. Una vez que las bañaste con la salsita, les añadimos el quesito encima y oiga usted, ya están riquísimas para disfrutar. ¿Listísimas nuestras enchiladas? Vean nada más qué delicia. ¿A poco no se les antojaron? Seguramente van a saber delicioso. Espero que disfruten de la receta, que se animen a prepararla en casa y si no se han suscrito, por favor los invito. Suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.